Muy buenos días a todos, el que les habla es el profesor Irving Cortés Quispe de la EDCTA. Hoy día vamos a tocar el tema análisis dimensional. Para ello vamos a tocar una pequeña concepto acerca de este tema y para poder explicarnos acerca de lo que es un análisis dimensional. La medición en la física es un fundamental para poder conocer diferentes afectos sobre la física. Para ello, es necesario establecer un conjunto de unidades convencionales para cada magnitud física. Esto permite diferenciar una magnitud de otra. Por ejemplo, tenemos la magnitud, que es todo aquello que puede ser medido, y la medición consiste en comparar dos cantidades de una misma magnitud, donde una de ellas es la unidad o el patrón respectivo. Entonces, entonces, el análisis dimensional viene a ser lo que es el fundamento de la medición de la física y también las magnitudes físicas relacionadas con el análisis dimensional, donde resalta el punto más importante sobre las magnitudes, que son un medio de medición, y la medición, que viene a ser una comparación de dos cantidades que van a ser medidas por una magnitud. Acá tenemos la representación de una imagen sobre el tema de análisis dimensional que se va a llevar a cabo en este momento que les voy a estar explicando, donde vamos a utilizar varios tipos de magnitudes y análisis dimensionales. Segundo punto, vamos a tener lo que es la clasificación de magnitudes. Dentro de ellas se va a resaltar lo que son magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Vamos a tocar cada una de ellas a ver qué nos dice. Magnitudes fundamentales. Nos dice que son aquellas magnitudes que convencionalmente servirán como base para deducir las demás magnitudes físicas, según el sistema internacional conocido como SI, y que vienen a ser las siguientes. En este recuadro vamos a ver todas las representaciones de las magnitudes fundamentales dentro del análisis dimensional. Entonces, del lado de izquierdo vamos a tener lo que son las magnitudes físicas, su nombre claro está. En la parte central vamos a tener sus unidades y en la parte derecha vamos a tener lo que es sus símbolos. Por lo cual vamos a ver lo primero, que va a ser la longitud, que va a estar representada en su unidad en metros y su símbolo en m. Tenemos el tiempo, va a estar representado en su unidad, que va a ser segundos, y su símbolo va a ser s. Después tenemos lo que es la masa, una magnitud física, va a estar representada en su unidad, que viene a ser lo que es el kilogramo, y también tenemos lo que es su símbolo, que viene a ser kg. Después tenemos la temperatura, que es una magnitud física, tenemos su unidad, que es el Kelvin, y su símbolo es la K. Y así sucesivamente referente a la intensidad de corriente, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Cada uno vaya representada por su unidad y su símbolo respectivamente, como está mostrado en el cuadro siguiente. Luego vamos a tener lo que son las magnitudes derivadas. ¿Cómo se van a representar estas magnitudes derivadas? Son aquellas magnitudes que se expresan en función de las magnitudes fundamentales. Entre las magnitudes derivadas tenemos la aceleración, la fuerza, la potencia, la energía, la carga eléctrica, entre otras. Por su naturaleza, dentro de las magnitudes derivadas vamos a encontrar magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Magnitudes escalares. En las magnitudes escalares se va a expresar de la siguiente manera y nos expresa referente a este tipo de magnitudes escalares que se va a dar. Nos dice que es aquella magnitud que queda definida solamente por un valor numérico y su unidad de medida. En este caso vamos a ver el ejemplo. La temperatura, que viene a ser una magnitud escalar. Tenemos que nos dice va a estar representado por su valor numérico, y la unidad de medida, que viene a ser K, que había mencionado que era K. Vamos a anotar nuestra tabla en la parte de arriba. K viene a ser la temperatura representada, su símbolo de temperatura, que es K, su unidad es Kelvin y su magnitud física es temperatura. Entonces, K viene a ser
es la unidad de medición, que viene a ser su símbolo, y viene a ser la temperatura en kelvins. Tenemos las magnitudes vectoriales, que nos dice, es aquella magnitud que además de valor numérico y unidad, depende de una dirección. Entonces va a tener algo adicional acerca de las magnitudes escalares que hemos visto, aparte que tiene una unidad numérica y tiene un valor numérico y una unidad, va también a tener una dirección. Por ejemplo, vamos a ver que una de las magnitudes vectoriales va a ser la velocidad. Nos dicen que como ejemplo tenemos 30 metros sobre segundos con dirección hacia el norte. Entonces nos están dando el valor numérico que viene a ser 30. La unidad que va a estar representada en metros sobre segundos. Y la dirección, la dirección va a ser hacia el norte. Entonces, es así de cómo se va a expresar una magnitud vectorial. No se olviden, una magnitud escalar se va solamente a representar por el valor numérico y la unidad, y la magnitud vectorial va a estar representada por el valor numérico, la unidad y la dirección. Luego, en el siguiente punto vamos a tener lo que es una ecuación dimensional. ¿Cómo se va a expresar una ecuación dimensional? Es la expresión matemática que nos permite establecer una magnitud física en función de las magnitudes fundamentales. Entonces, de esta manera se nos va a presentar las ecuaciones dimensionales, que es una expresión matemática. Nota, si B es una magnitud física, digamos un ejemplo que nos están dando, su ecuación dimensional sería B pero encerrado en corchetes. Eso viene a ser la expresión. O sea, la expresión normal de cualquier magnitud física puede ser B sola, pero su expresión o su expresión de ecuación dimensional va a ser B encerrado entre corchetes. ¿Ya? Por eso que nos dicen acá, ecuación dimensional es B encerrado en corchetes. Según el sistema de ecuaciones dimensionales, dentro de las ecuaciones dimensionales, van a ir representadas algunas que vamos a ver. Para las magnitudes fundamentales, van a apresarse las siguientes ecuaciones dimensionales. Escuchen chicos, ecuaciones dimensionales, las siguientes ecuaciones dimensionales fundamentales. Tenemos la longitud. La longitud es un ejemplo de una magnitud. Y tenemos que su ecuación dimensional, como vemos acá, ecuación dimensional abreviado, que va a estar representado por L. Pero L, como es una ecuación dimensional, siempre va a estar encerrado en corchetes. No se olviden, siempre va a estar encerrado de corchetes. Luego tenemos el tiempo, que es una magnitud también, pero en este caso son magnitudes fundamentales. Magnitudes fundamentales. Que el tiempo va a estar representado por la ecuación dimensional por T mayúscula. Pero como antes le mencioné, T mayúscula no va a ir solamente sola, sino cuando es una ecuación dimensional va a estar representado por corchetes, encerrado en corchetes. Luego tenemos la masa, que también es una magnitud, va a estar expresado también en M como su ecuación dimensional. Pero su ecuación dimensional la vamos a expresar de encerrado en corchetes, M encerrado en corchetes. Igual va a ser también la temperatura, la densidad de corriente, la cantidad de sustancia, que también va a tener su representación de ecuación dimensional. Y todo lo que vemos acá, chicos, todo lo que vemos acá son ecuaciones dimensionales, y que dentro de todas ellas su expresión de ecuación dimensional, como la acabo de mencionar acá, va a estar encerrado en corchetes. Luego vamos a tener las magnitudes derivadas de la ecuación dimensional, chicos. Magnitudes derivadas de la ecuación dimensional. Entonces, vamos a tener del lado izquierdo las magnitudes y del lado derecho la ecuación dimensional de dicha magnitud. Por lo cual tenemos la primera que viene a ser el área. El área va a estar expresado en L al cuadrado. Pero este L al cuadrado siempre va a ser, como es que en una ecuación dimensional, encerrado en corchetes. Luego también vamos a tener lo que es el volumen. El volumen es una magnitud derivada.
que su expresión de ecuación dimensional va a ser L al cubo, pero no solamente L al cubo, sino va a estar encerrado en corchetes. En corchetes va a expresar su ecuación dimensional, no se olviden eso. Luego vamos a tener la velocidad, la aceleración, la fuerza, el trabajo, la energía, la potencia, la presión, el calor y la frecuencia. Cada una también va a estar expresada por su ecuación dimensional. Por ejemplo, la velocidad va a estar expresada por Lt a la menos 1. Y esto encerrado en corchetes. Igualmente, todas aquellas que hemos visto, que están en la derecha, que vienen a ser sus ecuaciones dimensionales de las magnitudes que están expresadas al lado izquierdo, en el cuadro que estamos viendo. En algunas propiedades de las ecuaciones dimensionales que se usan especialmente en este capítulo que estamos viendo, a veces va a expresarse, por ejemplo, algunos números. En este caso no vamos a considerar los números como si fuera algo referente. O sea, no vamos a tomar números como si fuera parte de la ecuación dimensional. Solamente nos vamos a basar en las magnitudes, que viene a ser la masa, el tiempo, tanto en las magnitudes fundamentales como en las magnitudes derivadas. ¿Ya, chicos? Si en el caso se ve en un ejercicio, ustedes ven una representación del número, no lo van a sumar con las letras, ¿ah? Es como decir, yo voy a sumar, ¿cómo se llama? O voy a agarrar y voy a comparar, por ejemplo, una papa con un camote. Y no son iguales. Entonces, chicos, no puedo yo combinar números con ecuaciones dimensionales. ¿Entienden? Eso es lo que estaba tratando de explicarnos acá. Por eso que todo número real que se va a expresar ahí va a valer 1. Y ese 1 multiplicado por cualquier cosa, ¿ya? Va a ser siempre 1. Por ejemplo, yo multiplico 1 por 5 va a ser 5. 1 por 10, 1 por 1000, va a ser siempre 1. En esta parte nos dicen de que a veces las ecuaciones dimensionales van a aparecer, por ejemplo, o de alguna manera dentro de dos elementos de una ecuación dimensional. Y yo les puedo expresar de la siguiente manera. Yo puedo expresarlo por separado, que viene a ser lo mismo que cuando están juntos. ¿Ya, chicos? Igualmente está acá en la división. Yo lo puedo expresar, una división junta, lo puede expresar también con una ecuación dimensional separado. En la parte de arriba puede ser de ecuación dimensional de X, ecuación dimensional de Y, porque estos dos es igualito como estuvieran todo completo en una ecuación dimensional. ¿Y, chicos? También si nos presenta alguna razón trigonométrica, también igualito va a valer 1. ¿Entienden, chicos? Ok. Algunos ejemplos de análisis dimensionales para poder entender un poco más del tema. Por ejemplo, en esta parte de este ejemplo nos dicen determinar la ecuación dimensional de la fuerza. Si su valor se calcula mediante la siguiente fórmula. Nos dicen que la fuerza, porque es F, acá la fuerza, es igual a la masa por la aceleración. Entonces, lo que quiero hacer acá es ir a mi cuadro. ¿Cuánto vale la masa con respecto a una ecuación dimensional? Entonces, vamos a ir al siguiente paso. Solución. Desarrollando la ecuación dimensional. Entonces, voy a expresarlo de la siguiente manera. ¿Cuánto vale? Porque todo esto es una ecuación dimensional, incluso el valor que me han pedido allá, que es la fuerza. No se olviden. ¿Cuánto vale la ecuación dimensional de la masa? Masa vale m. Y yo lo voy a reemplazar por m, pero m no solamente la letra, sino encerrado en corchete, no se olviden eso. Luego tenemos que la aceleración. ¿Cuánto me vale la aceleración? Me vale Lt a la menos 2, Lt a la menos 2. Entonces la aceleración acá, Lt a la menos 2, pero no solamente voy a poner Lt a la menos 2, sino va a estar encerrado en corchetes, porque es una ecuación dimensional. Entonces, una vez que yo haya cambiado esos valores donde estuvo la palabra masa, voy a poner m, donde estuvo la aceleración, voy a poner m menos t. Acá, como pueden ver, pongo entre corchetes, pero acá entre paréntesis, me olvidé de cambiarlo, pero es entre corchetes, chicos, ¿ya? Luego voy a
sumarlos, voy a juntarlos solamente. Porque aquí, cuando hay valores que son m y acá hay otro m, por acá por ejemplo, acá hay otro m, lo puedo sumar. M más m me va a dar 2m. Pero si en el caso no veo ninguna letra M y solo veo como por ejemplo M separado por el corchete, L separado por el corchete y T menos 2 separado también, todo lo puedo juntar y puedo decir MLT a la menos 2. Así de simple, chicos. Entonces, yo solamente los voy a juntar. Los voy a juntar y los voy a expresar como como respuesta a la fuerza que me está pidiendo en la ecuación dimensional, que sería MLT a la menos 2. Y como pueden ver, vamos a nuestra alternativa y sería la B. Y así de simple, chicos. Solamente es cuestión de ver qué valores es la masa, qué valores es la aceleración. Luego lo reemplazo y cuando veo que son diferentes, lo puedo juntar todo y poner como si fuera uno. Pero solamente cuando son diferentes. Pero si veo que hay, por ejemplo, otra m más, lo tendré que sumar. Si en el caso hay una división abajo, no puede haber ninguna división abajo, no puede quedar un número con división, chicos, no puede quedar un número con división, por lo cual ese número de abajo debe que subir arriba. Cuando sube un número de división que está abajo como denominador, sube arriba como numerador, su signo, que por ejemplo m, o sea, vamos a tener que siempre m va a tener un exponente, ya, que va a ser más 1, pero no siempre se coloca. Pero cuando sube, cuando está dividiendo de numerador a numerador, ese número va a cambiar su signo, va a ser menos 1 en este caso. Por ejemplo, si acá hubiera, en esta parte de abajo hubiera m, ya m, acá hubiera m, y no lo puedo dejar como división. Nunca se va a dejar una ecuación dimensional como división. Siempre tiene que quedar en numerador. Entonces, para que esto no quede así, tengo que pasar este m hacia arriba. Pero como esta m tiene un exponente más 1, cambia el signo, nada más, pongo m y pongo menos 1. Solamente nada más eso. Eso es lo que va a ocurrir. Y después ya hago la respectiva operación. Como hay m aquí y m menos 1, entonces m más 1, m menos 1, se van. Así. Es como por ejemplo, yo tengo 1 menos 1, 0. Entonces se va. Y lo único que me quedaría, en este caso, como ejemplo que lo estoy mencionando, LT a la menos 2. Y listo. No se olviden esa parte, chicos. Luego vamos a tener un siguiente ejemplo. Nos dice, determina la ecuación dimensional de la fuerza centrípeta, que viene a ser FCP, si su valor se puede calcular aplicando la siguiente fórmula. La fuerza centrípeta es igual a la masa, ecuación dimensional de la masa, por ecuación dimensional de la velocidad al cuadrado, sobre el radio. Vamos a ver esta parte, chicos. Muy bien, miren, chicos. Acá está viendo la división. Ahí vamos a aplicar lo que acabo de mencionar hace un momento. Y también vemos que está con un exponente. También vamos a poner mucha atención en esta parte cuando están con exponentes. ¿Ya? Y acá nos da nuestra alternativa y tenemos que hallar la fuerza centrípeta. Ahora vamos a la solución. Vamos a reemplazar los valores respecto a nuestro cuadro, tanto con la ecuación dimensional fundamental y las ecuaciones dimensionales derivadas. Desarrollo de la ecuación dimensional. Ya tengo mi ecuación dimensional, que está acá, que le hemos bajado para poderlo expresar un poquito mejor. Ahora, donde está masa, como les dije, va a haber m por su símbolo de ecuación dimensional, pero no solamente m, lo voy a poner m en corchetes. Después tenemos la velocidad, que es lt a la menos 1, velocidad lt a la menos 1, entre corchetes elevado al exponente, chicos, al exponente, ¿ya? Luego vamos a tener el radio. El radio, como ustedes pueden saber, en una circunferencia parte desde el punto de origen, que viene a ser el centro, hacia cualquier dirección de la circunferencia. Ese viene a ser el radio. Y el radio se mide por la longitud.
Recuerden chicos, un radio es la longitud de la distancia desde el centro de una circunferencia a cualquier punto de esa circunferencia. Ese viene a ser el radio. Entonces es una longitud, por lo cual el radio cuadrado se va a expresar como longitud. En otras palabras como L, pero no solamente L, sino L entre corchetes. Entonces chicos, como vemos acá tenemos m entre corchetes, tenemos lt menos 1 al cuadrado, pero esto encerrado en corchetes, y tendremos L también encerrado entre corchetes. Acá me olvidé de ponerlo chicos, entre corchetes. ¿Ya? Entonces chicos, acá vamos a tener, por ejemplo, mira, vamos a tener lo que es lt a la menos 1. Vamos a empezar acá, entre corchetes al cuadrado. Cuando hay un exponente, cuando hay exponente sobre otro exponente, se va a multiplicar. ¿Ya chicos? Este corchete va a multiplicar. Sería 2 por 1, 2 menos, porque está el signo menos, tenemos LT. ¿Ya? Y acá tenemos M. ¿Ya? Como antes le mencioné, esto de acá lo vamos a juntar. Sería MLT menos 2 por la multiplicación del exponente que hemos hecho. Esta división, abajo está L. Pero chicos, como podemos ver, acá tengo L abajo y L arriba. Puedo eliminarlos porque es una división de mismos símbolos. Entonces le elimino L y me quedaría solamente MT a las menos 2. Entonces, en esta parte, si yo veo que hay un símbolo igual en la parte de arriba, puedo poder eliminarlo efectuando ambos símbolos. Solamente si veo que son iguales. Por ejemplo, acá hay L y acá hay L. No hay, en esta parte no hay ningún exponente, ningún signo. Si hay un signo, no puedo decir menos un L, no puedo decir que lo puedo efectuar contra más un L. No, es como no te le mencioné, no puedo simplificar o puedo efectuar cuando yo tenga, por ejemplo, camotes y papas. No lo puedo juntar. ¿Entienden chicos? No lo puedo juntar. Entonces, solamente cuando se ve que ambos presentan las mismas características. En este caso, ambos llevan a la parte de arriba positivos y lo puedo eliminar por respecto a la división. Entonces lo elimino. Elimino ambos y me quedaría solamente mt a la menos 2 por la multiplicación de los exponentes que hemos hecho. Entonces, como respuesta a la fuerza centrípeta, vamos a tener que va a ser representado mt a la menos 2. Por ejemplo, vamos a ir a la respuesta. Mt a la menos 2. Ah, ya, acá. La B. Mt a la menos 2. Y listo, chicos, así de simple. Solamente tener en cuenta siempre qué valores va a estar representado por la masa, la velocidad y también darse cuenta cuando nos dicen otro palabra, pero tenemos que ver cómo está expresada esa palabra. Por ejemplo, yo puedo decir cómo se llama como antes mencioné, el radio. Pero en el cuadro en el cuadro de las ecuaciones dimensionales no está el radio. Pero el radio, ¿en qué se expresa? En longitud. En longitud, porque el radio el radio parte de una circunferencia desde el punto de origen, que viene a ser el centro, hacia cualquier punto de la circunferencia. Entonces, ese viene a ser el radio. Entonces, el radio es una longitud. ¿Ya? Entonces, una longitud. Para ello les voy a dejar acá un enlace con el cual les voy a brindar lo que es un reforzamiento para que puedan ustedes aprender algo adicional de lo que estamos hablando acerca del tema de análisis dimensional. Es muy importante, chicos, que ustedes lo vean. Y bueno, chicos, hemos terminado respecto al tema de análisis dimensional. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me lo hacen saber a mi WhatsApp personal. Bueno chicos, nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense, bendiciones a todos.